Para bueno, las personas que estáis nuevas, pues yo me llamo Matilde y voy a dar el principio de lo que es digamos, la metafísica, ¿no? A la metafísica se le ha llamado de muchos nombres. Yo he puesto aquí enseñanza interna metafísica porque aunque hoy en día se diga metafísica, pero hay muchos conferenciantes, facilitadores que no son a lo mejor de este país, y si alguna vez vais o escucháis un vídeo de algún facilitador de metafísica que diga la enseñanza interna, pues que sepáis que es metafísica, ¿vale? Que es como se le denomina, se le ha denominado la enseñanza eterna, la enseñanza primordial, ¿eh? Entonces, pues vamos a empezar por pilares de la metafísica. La enseñanza interna metafísica, yo voy a emplear la palabra entera, completa, la frase, es una enseñanza y como toda enseñanza se tiene que estudiar, ¿vale? Pero también hay que comprenderla, asimilarla y por supuesto ponerlo en práctica. Mi caso, por ejemplo, yo soy enfermera, entonces yo estudié la carrera de enfermera y todas las carreras que se estudian tienen su clase práctica, ¿no? Entonces, hasta que a mí me enseñaron muchísima teoría en los 3 años que estuve de carrera, pero hasta que yo no empecé a trabajar como enfermera, yo no aprendí a ser enfermera. No sé si me comprendéis lo que quiero decir. O sea, que tú una enseñanza no solamente debes estudiarla, debes de entenderla y debes de practicarla. A lo que tú comentabas, el poner en práctica esta enseñanza en tu vida diaria, ¿no? Entonces, ¿por qué es una enseñanza metafísica? Porque estudiamos todo lo que está, lo que no es físico, como por ejemplo puede ser el alma, puede ser Dios, puede ser el espíritu, todo aquello que no podemos tocar, que no podemos ver con nuestros propios ojos, las emociones, ¿sí? En ese caso entraría también el amor y todas las emociones. Todo, las emociones, todo lo que en realidad tenemos en nuestro ser y que no vemos, ¿vale? Entonces también es interna porque procede de nuestro interior, ¿vale? Todo va de adentro hacia afuera en esta enseñanza, no de fuera hacia adentro, porque muchas personas buscan en la religión o buscan en una secta, una filosofía o en algo, las respuestas y las explicaciones del por qué les suceden las cosas, cuando en realidad todo está en nuestro interior. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarlo de adentro hacia afuera, nunca buscar afuera lo que tú ya tienes dentro. Las explicaciones de todas las cosas que te suceden están en tu interior y eso pues ya se verá más adelante, ¿no? Entonces, por eso es una enseñanza interna metafísica, ¿vale? Entonces, como toda enseñanza, se aplica desde nuestro interior hacia afuera. Entonces, ¿para qué esta enseñanza? Simplemente está dirigida al desenvolvimiento interno de cada persona, ¿entiendes? Para desarrollar nuestro ser interno, ¿vale? Una de las cosas más importantes es que la metafísica está desde la frente hacia arriba, es decir, esto es muy gracioso, lo explicaba Rubén, se dio muy bien. Todo lo que hay abajo, de aquí para abajo, es físico, es nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo, son cuerpos, son vehículos, ¿vale? Entonces, uno de los cuerpos es el mental, pero el mental se divide en dos: mental inferior, que está unido, que cuando se estudie los cuerpos se verá,
que digamos está unido a lo que es la parte inferior, y a partir del mental superior es lo que conecta ya, digamos, con los planos superiores, ¿eh? Entonces, cuando decimos que la enseñanza está desde aquí para arriba, desde el mental superior, nos sitúa en un plano más alto de perfección, en donde se encuentra la paz, donde se encuentra la armonía, donde se encuentra el amor. Entonces, ahí no hay nada tóxico, no hay desorden, no hay caos, no hay nada. Cuando empezamos a utilizar la metafísica desde el plano superior, se nos desenvuelve, digamos, nuestro ser interno. Entonces, ¿qué ocurre? Que evitamos los conflictos, evitamos el sufrimiento, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando nosotros aplicamos la metafísica en el plano superior de perfección? Pues simplemente que la conciencia nos cambia. Hay un cambio de conciencia. Entonces, todos estos cambios de conciencia lo tenemos que sentir, lo tenemos que vivir. Y hay una frase que decía Connie Méndez, que decía: ustedes no creyeron nada de lo que yo estoy diciendo. No creyeron. Todo esto no creyeronlo para nada. Practicarlo. Y entonces cuando empezáis a practicar y a entender y a comprender y vais viendo los cambios que se van produciendo en vuestra vida, es cuando estáis desarrollando vuestro ser. Pero para eso tenéis que practicarlo, tenéis que entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, la enseñanza interna metafísica, aquí pongo que esta enseñanza es básica y permanente. Es básica porque es lo primero que se da cuando se enseña metafísica, ¿vale? Es lo primero que se da. Por eso es básico. Pero es básico también por una sencilla razón. Porque os lo voy a explicar con un ejemplo que lo podéis ver muy claro. Se empieza a construir un edificio, ¿vale? ¿Y qué se hace? Primero los cimientos. Pues esos cimientos en metafísica es la plataforma. Después resulta que se hace unos pilares, ¿de acuerdo? Y hacen el primer piso, ¿vale? Van a hacer segundo piso, tienen que volver a poner pilares, ¿verdad? Para sostener. Y así podemos llegar, pues, a la torre más alta del mundo, la torre esa de Dubái. Tiene 100 y pico de plantas, pero cada piso tiene sus pilares. Entonces, quiere decir que estemos en el nivel que estemos, porque ahora mismo nosotros estaríamos, digamos, en el primer pisito. Pero es permanente porque incluso el que está en el último edificio de la Torre de Dubái tiene que tener sus pilares. No sé si me comprendéis. Si alguno de esos pilares falla, desgraciadamente voy a poner un ejemplo, las Torres Gemelas, que es un ejemplo que tenemos muy claro. Si tú atacas esos pilares, ¿qué pasa? La torre se derrumba. Si la metafísica tú no sostienes durante toda tu vida esos pilares, tengas el nivel que tengas, porque hasta incluso Rubén tiene que tener presente, y mira el nivelazo que tiene Rubén, pero hasta él tiene que llevar en su vida incrustado, digamos, los pilares de la metafísica, porque si no, el edificio se derrumba. ¿Está claro? En este caso es el cuerpo. En este caso sería el cuerpo, ¿no? En este caso sería el conjunto. Todo tu ser. En este caso sería tu ser.
¿entiendes? He puesto el ejemplo del edificio para que lo veáis un poco visualizado, más clarito, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, por eso es básica y es permanente, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los 4 pilares de la metafísica? Valga la redundancia, pilares de la metafísica. Después están los 7 rayos. Después está la metafísica avanzada. Y después los fundamentos de la metafísica. Vamos a ver, para que os hagáis una idea, esto sería como si ustedes estudiáis un FP2. Un FP2, vamos a decir, de, no sé, o técnico de, por ejemplo, de laboratorio, por poner un ejemplo. Son 3 años, ¿no? Y tienes que estudiar, pues cada año, y cada curso tiene sus asignaturas, ¿entiendes? Igual que Pilares tiene sus temas, los 7 rayos tienen sus temas, ¿eh? Entonces, un poco es estos 4 grandes bloques, digamos que es donde se centra prácticamente la enseñanza metafísica. Y aquí tenemos una foto de M. Fox y de Connie Méndez, que estos son los padres de la metafísica actual. Ojo, porque la metafísica existe desde, bueno, desde antes de los griegos, de los romanos y de todo. La metafísica actual. Nosotros seguimos la línea discipular de Rubén Cedeño, ¿vale? M. Fox fue facilitador de Connie Méndez. Connie Méndez fue facilitador de Rubén Cedeño. Entonces, él, ¿qué es lo que ha hecho? Él ha cogido las enseñanzas de Connie Méndez y las enseñanzas de M. Fox y, bueno, ha hecho como una especie de pedagogía, de poner en orden todos esos conocimientos que tenían, que aunque Connie Méndez tiene sus libros, M. Fox tiene sus libros, pero él ha cogido todos esos conocimientos, toda esa enseñanza que él recibió directamente de Connie Méndez, y lo que hizo fue que lo puso como en distintos niveles, ¿no? Entonces, bueno, aparte de ordenar toda esa enseñanza, también ha bebido de fuentes como el hinduismo, el budismo, de muchísima filosofía, entonces todo eso lo ha plasmado en sus libros y ha hecho pues como un sistema para que la metafísica actual la podamos comprender mejor, digamos, ordenadamente, porque por ejemplo, pues sí, antes pues decía, pues vamos a hablar de Connie Méndez, de lo que enseñó Connie Méndez y tal, pero él ha cogido todo eso y lo ha hecho de tal forma que ha creado distintos niveles de la metafísica, y entonces podemos empezar desde un principio e ir avanzando con todos esos conocimientos, más todos los conocimientos que él ha ido adquiriendo con los años. ¿De acuerdo? Hasta aquí, claro, ¿no? Bien. Entonces, ¿alguien sabría decirme lo que es ecléctico? Te lo iba a preguntar ahora. Una mezcla, Una mezcla, una mezcla. todo lo que es una mezcla. Ah, Exactamente. La metafísica actual es ecléctica porque toma aspectos de escuelas y filosofías anteriores que él las coge y coge lo que, digamos, es práctico para el ser humano, ¿vale? Para el individuo. Lo mismo coge del cristianismo, que coge del budismo, que coge del taoísmo, del confucianismo. Entonces, la metafísica, mucha gente ha dicho, eso es una religión, eso es... No,
nosotros en la metafísica actual lo que se hace es coger conceptos verá, que aquí no se practica ninguna religión, no se practican ningunos rituales, no se practica nada de eso, ¿no? Solamente se ocupa de lo que es el desenvolvimiento y el desarrollo del ser interno, ¿vale? Entonces, así desenvolviendo el ser interno, pues lo que he dicho antes, se evita... ¿Es tarde? ¿Se puede Sí, pasar? por favor, pasa. Vale, sí. Sí, Perdón, sí. Así se evita pues el sufrimiento y todo eso cuando ponemos en práctica verdaderamente, como tú decías, Cecilia, se pone en práctica la metafísica, ¿vale? Bueno, pues como he dicho antes, él lo ha reunido en un sistema pedagógico porque él es profesor de música, entonces pues bueno, sabe estructurar las enseñanzas, ¿no? Y me da el reflejo de la luz. Entonces, como he dicho también, y vuelvo a repetirlo, la metafísica no solo hay que aprenderla, o sea, no solamente hay que estudiarla, hay que practicarla, hay que comprenderla, hay que vivenciarla, que no os creáis nada de lo que yo os digo, que lo practicáis, que lo vivenciéis. Es como se aprende metafísica. Como dijo Confucio, me lo contaron y lo olvidé. O sea, que a mí no me vale que cuando salgáis aquí mañana no os acordéis de nada de lo que yo he dicho, porque lo cuento y se olvida. Lo vi los resultados en mi vida cuando lo he practicado y lo he entendido. Y cuando lo hice realmente es cuando lo aprendo. Un sabio muy bueno, Confucio. Bueno, entonces él lo ha dividido, como he dicho, en 4 grupos distintos. Pilares, los 7 rayos, la metafísica avanzada y los fundamentos. Bien, entonces vamos a empezar por el primer pilar, que es pilares de la metafísica, ¿vale? Eso sería como una asignatura dentro de la metafísica, los pilares. Sería el primer curso. Vale. Sería el primer curso, porque ahora vendrían las distintas asignaturas. Vale. ¿Vale? De pilares de la metafísica, Rubén habrá editado, pues no sé, 30 o 40 ediciones cada año. Rubén lo que le pasa es que aunque tiene muchísimo conocimiento, todavía sigue investigando. Entonces cada vez que saca una versión de pilares, a lo mejor a los 2 años vuelve a sacar una versión nueva de pilares, siempre pues modifica algo porque lo actualiza de todo lo que él investiga. Él pues se va un par de veces a la India todos los años, entonces siempre está continuamente investigando, aprendiendo y demás. Entonces siempre va actualizando y modifica algunas cosas en sus textos. La metafísica, el primer libro de metafísica, a lo mejor que sacó, aunque el pilar es el pilar, lo que es la base, pero siempre hay cosas y conceptos y demás que hay que ir actualizando. Entonces yo la versión que voy a dar en estos talleres, que yo no es curso, talleres, es la versión del 2023. El 2023 tiene pensamiento de editar un nuevo libro de pilares con ciertas modificaciones y ciertas cosas que ha introducido en base a unos congresos científicos que ha habido y demás. Entonces yo me voy a basar un poco en la versión del 2023, ¿vale? Entonces,
¿qué vamos a estudiar? Aquí están las asignaturas. O sea, este es el curso y estas son las asignaturas. Lengua matemática. ¿Vale? ¿Qué vamos a estudiar? Lo primero y la base de la metafísica es el mentalismo. Pero antes vamos a estudiar dos cosas antes de llegar al mentalismo, que es primero la plataforma de la metafísica, ¿vale? Que es lo que vamos a dar hoy, la plataforma, la base. Después está los 7 fundamentos divinos. 7 fundamentos divinos, en los que vamos a hablar pues de Dios, vamos a hablar de una serie de cosas, ¿vale? Del concepto inmaculado, de todo eso. Después vamos a hablar del mentalismo, ¿vale? Después, otra de la asignatura son las 8 actitudes positivas. Las 8 actitudes positivas que enseñó el señor Gautama, y que forman parte, por supuesto, de lo que es el mentalismo. Después vamos a estudiar los 7 principios o leyes universales, ¿vale? Vamos a estudiar el Cristo, nuestro Cristo interno, vamos a estudiar el yo soy, después vamos a estudiar los 7 rayos, pero vamos a estudiar los 7 rayos aquí en pilares de una forma un poco más general, porque después está el pilar, el segundo pilar, que son los 7 rayos, en el que ya se estudia cada rayo más concretamente, con sus directores, con sus Elohines, con sus llaves tonales, en fin. Aquí vamos a hablar de los 7 rayos para que tengáis un conocimiento de lo que son los 7 rayos, pero un poco más básico. Empezando por saber qué es un rayo. Que por ejemplo, Exactamente. Primero por saber qué es un rayo, que los 7 rayos, bueno, son los 7 aspectos de Dios. Pero bueno, eso ya lo... Después el rayo violeta. El rayo violeta, que es lo que es la llama violeta, que aunque está incluida en los 7 rayos, que es digamos, el 7º rayo, pero un poco más específico porque en la llama violeta se basan muchos fundamentos de la metafísica, que es la llama del perdón y de la transmutación, porque es una de las cosas de la metafísica que hay que transmutar de mucho. Y después, pues, aprenderemos lo que es la oración científica, ¿vale? Bueno, entonces, en la plataforma de la metafísica es, digamos, donde se dan las explicaciones de todos de los distintos elementos que componen lo que es la enseñanza metafísica, ¿vale? Todos los elementos esenciales. Y, bueno, tenemos que tener en cuenta 7 aspectos dentro de lo que es la plataforma de la metafísica, que sería tener muy claro lo que es la definición de metafísica, porque mucha gente está muy confundida. Entonces hay que tenerlo muy claro. Después, ¿cuáles son los verdaderos objetivos de la metafísica? ¿Vale? Valga la redundancia, los pilares de la metafísica, que los pilares de la metafísica tienen sus pilares, ¿vale? Entonces, después, ¿cómo se aprende la metafísica? Después conocer, y esto es muy importante, lo que es el factor 21. Eso hay que tenerlo muy claro. Que la metafísica es una enseñanza libre en el que puede aprenderlo todo el mundo, de todas las religiones, de cualquier condición, que la puede aprender todo el mundo. Y después, cómo se va expandiendo la metafísica. Esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces, lo primero, definición. La primera vez que en la historia se acuñó la palabra metafísica, que nosotros estamos dando metafísica actual, ¿no? Pero la primera vez que se acuñó la palabra metafísica la acuñó
Andrónico de Roda, en el año primero antes de Cristo. Este era un filósofo griego. Entonces, él, ¿qué es lo que hizo? Aristóteles, que era del 300 y pico antes de Cristo, pues tuvo muchísimas obras que hablaban de cosas que no era palpable, que no era, tenía libros de ética, libros de moral, libros sobre el alma, estudios, libros sobre alma, tenía libros sobre el espíritu, sobre la conciencia, en fin, tenía cosas, muchísimos libros y muchísimos escritos que no hablaban de las cosas materiales y que él como filósofo pues intentaba darle sus explicaciones de acuerdo a la época. Entonces este señor lo que hizo fue que recopiló todos los escritos, todas las obras hizo igual que Rubén, las ordenó y tal, y entonces le dijo metafísica. Meta es una palabra, es un prefijo griego, significa más allá. Entonces, metafísica evidentemente es más allá de lo físico. O sea, lo que no podemos ver, como por ejemplo, como tú dices, el amor, las emociones, el ser, los sentimientos, la voluntad, el perdón, y podemos contar más cosas. ¿Me entendéis? O sea, cosas que no podemos verlo con nuestros ojos. Pero sabemos que están. Pero están. El amor existe, los sentimientos existen, los pensamientos existen, pero no podemos tocarlos. ¿Entendéis? Por eso es lo que está más allá de la metafísica, de lo físico. Y bueno, este es un concepto nuevo que ha metido Rubén Cedeño en la versión de 2000. Voy a mandar al grupo, ahora no lo puedo mandar porque estoy grabando, lo que es la metafísica antropocénica. El nombre es de todo. Entonces, la metafísica actual, por lo visto, en un congreso de científicos y demás, pues se ha llegado a la conclusión de que estamos en la era antropocénica. Es decir, antropo es hombre y cénica, centro. En la que el hombre, el centro de todo interés es el ser humano que se pone en práctica. Si se pone en práctica lo del ser humano, llegamos al desenvolvimiento de lo que hemos estado hablando del principio, de nuestro ser interno. ¿Entiendes? Y entonces, cuando desenvolvemos nuestro ser interno, aunque sea repetitiva, evitamos el sufrimiento, evitamos los conflictos y evitamos un montón. Y, sobre todo, liberamos el karma negativo. ¿Vale? Lo disolvemos. Bueno, también hay una metafísica académica, ¿vale? Una metafísica que se da en la universidad, pero la metafísica que se da en la universidad, digamos, se divide en tres partes, ¿no? En tres carreras, digamos, que es la ontología, que se encarga del estudio del ser humano, es decir, el ser interno, ¿vale? Con que es lo que es, que existe, ¿vale? La teología, que es una carrera, ¿de acuerdo? Y de que estudia el ser universal, que es Dios. Esos son otros dos conceptos que Rubén Cedeño ha cambiado con respecto a las versiones anteriores. Lo del ser universal lo ha cambiado por la palabra Dios. Porque
como la metafísica es una enseñanza libre, hay gente que puede venir a la metafísica y ser atea. Entonces, si tú le metes la palabra Dios, la gente se cree que esto es una religión, por ejemplo. La palabra el ser interno se ha cambiado por el término que antes se decía era el Cristo interno, ¿vale? Pero Cristo, la palabra Cristo, que es muchísimo antes de la cristiandad, la gente lo confunde con el cristianismo. Entonces volvemos a lo mismo. Hay gente que cree que esto es una religión, una filosofía, y bueno, pues no. Dice, no, esto no vale, ¿vale? Entonces, son esos términos es una de las cosas que ha cambiado él en su cambiar el término Dios por el término ser universal. Y así pues nadie de ninguna religión se puede molestar. Y el Cristo interno igualmente, el ser interno. Entonces así tampoco ninguna religión se puede molestar. Ninguna persona que sea atea se puede molestar, que venga a recibir la enseñanza metafísica. ¿De acuerdo? Después, otra de las carreras, digamos, que se estudian dentro de lo que es la metafísica es la noxeología, la noxis. Noxis significa conocimiento, ¿vale? Y logia, pues, es sabiduría, por lo tanto, es la ciencia de la sabiduría. Pues todo esto se estudia en la metafísica actual, ¿vale? Lo que pasa que nosotros estudiamos todas estas áreas dentro de la metafísica actual, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, digamos que la línea discipular que nosotros seguimos, pues a la metafísica la denominamos como la filosofía de la vida, la cual, la cual hay que practicar, ¿vale? Esta filosofía de vida la hay que practicar para practicar lo que son las leyes universales o los 7 principios universales y los 7 aspectos de Dios. Los 7 aspectos de Dios son los 7 rayos. ¿De acuerdo? Que ya verás que... Pero los 7 rayos no es nada más que los 7 aspectos de Dios. ¿De acuerdo? Y todo esto, pues lo que da, lo que supone es lo que hemos dicho, un cambio de conciencia. ¿Clarito hasta aquí? Muy Sí, clarito. a mí me llama la atención lo que pone practicar para dejar de sufrir. Sí, porque es que si tú practicas la metafísica, cuando la practicas y se te desenvuelve el ser interno y tú respetas las leyes universales, no estamos hablando de catolicismo, mandamientos ni nada de eso, sino que tú respetas las leyes, tú integras en ti los 7 aspectos de Dios, a ti la conciencia te cambia. Al cambiarte la conciencia, digamos, estás en un plano más superior. Entonces los conflictos, la desarmonía, la carencia, la enfermedad, todo eso lo va a ir resolviendo. Entonces, ¿qué es lo que te quita eso? Sufrimiento. ¿De acuerdo? Eso se ve más claramente en la clase de las 8 actitudes y en el mentalismo. Se ve mucho más claro. Pero cuando tú practicas realmente dejas de sufrir. Porque un problema lo ves de otra forma. Sí. Perdón, la metafísica entonces es una serie de conocimientos que ya están establecidos
Sí. Pero los tienes que hacer tuyos para hacerlo como una propia filosofía y tu Es que propia son tuyos. metafísica, ¿no? Es que son Hasta tuyos. que los asimilas y los transformas Exactamente. y los entiendes y los practicas y Claro. haces tuya tu filosofía de vida, es lo que está Claro, diciendo. haces tu filosofía de vida. Pero la de tuya la- propia, no la parecida al otro, o sea que cada uno ya la desarrolla según lo ha Exactamente, comprendido. por eso decimos que cada persona tiene un estado de conciencia distinto, dependiendo de cómo practicas la metafísica, se te va desarrollando la conciencia y de acuerdo el nivel que tú tengas, pues por eso se dice, esta persona tiene más conciencia que otro, tal, está más elevada, menos elevada, ¿entiendes? Pero Porque, la haces tuya, claro. Claro. la haces tuya. o sea, pero es que todo el mundo tiene un ser interno, tiene un Cristo interno, que algunas religiones le han llamado alma, por ejemplo, ¿vale? Pero ese es tu Cristo interno, ¿Y por qué le decís Cristo? ¿eh? ¿Cristo por qué se le dice Cristo? El Cristo porque Cristo es ungido, Cristo es una palabra que significa ungido, entonces todos los seres humanos, por eso decimos ahora ser universal, o sea, ser Universal. interior, Ah, interior. ¿vale? Para no confundirnos, pero lo que pasa, que bueno, bueno, yo no sé tú, por ejemplo, pero aquí más o menos todos somos españoles. No, Yo no. Ah, no. Ah, no. Bueno, pues aquí en España, por ejemplo, España durante toda la época franquista y demás, pues la iglesia estaba unida al Estado. Entonces todo el mundo era católico. Todo el mundo era católico. ¿Entiendes? Aquí, sí o sí, si tú querías hacer algo en la vida, te tenían que bautizar, porque la iglesia y el Estado estaban juntas. ¿Entiendes? Por eso dice, la iglesia católica es la que más adicto, digamos, tiene, ¿no? Bueno, verás, los que más costan en estadística. Veremos. Obligado. ¿Me entiendes? O sea, pero tú vas adquiriendo ciertos conocimientos y entonces aquí lo único que queremos es desenvolver nuestro ser, elevar nuestra conciencia, elevarnos a planos superiores y no vivir en lo tóxico, es decir, en la carencia, en la enfermedad, En la Entonces, queja. en la queja. Si vives constantemente en la queja, tú estás sufriendo. ¿Entiendes? Tú no estás practicando los aspectos de Dios. Es armonía, es bondad. Entonces tú te elevas a planos superiores y tú integras el ser universal, porque vamos a hablar en plata, tenemos otra tradición judeo-cristiana, y aunque seguimos diciendo Cristo y seguimos diciendo Dios, por decirlo así, pero lo que te dice la religión es que somos hijos de Dios. Si soy hijo de Dios, yo tengo la genética de mi padre, físico, el terrenal, pues igual tengo la genética de él, de mi padre celestial, mi padre divino, o mi padre lo que sea, que está en un plano de conciencia más arriba. Entonces yo ¿qué es lo que hago? Reclamar que soy hijo de Dios. Yo con la metafísica lo que estoy haciendo, para que lo entendáis, es reclamar que soy hija de Dios. Y que igual que tengo los genes de mi padre físico, también tengo los genes de mi padre divino. ¿Veis la conexión? O sea, digamos la comparativa, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos aprender, practicar la metafísica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú eres consciente de todo eso, dejas de sufrir. Cuando tú entiendes que eres hija de Dios, que tú tienes los mismos genes de Dios,
Dios no quiere para ti un mal, evidentemente, porque ¿qué padre quiere, bueno, quitando los psicópatas que hay por ahí, qué padre quiere un mal para su hijo? Lo que quiere para ti es el bien, pero ojo, te lo tienes que ganar, lo tienes que reclamar. Tú lo tienes que reclamar, ya sea con decreto, con la actitud de tu vida. Lo tienes que reclamar, te lo tienes que trabajar. Y si no tienes el conocimiento, no puedes reclamarlo. ¿Me vais comprendiendo? Bien. Lo segundo, los objetivos de la metafísica. Bueno, pues como he dicho, es el desenvolvimiento de la autoconciencia, de nuestra elevación y nuestra conciencia de que tenemos un ser interno que viene, que es el gen que me ha dejado Dios. Y también, pues, del ser universal, de Dios, tener una conciencia muy clara. Ese es el objetivo, uno de los objetivos principales de la metafísica. Por supuesto, hay que aplicar los 7 aspectos de Dios, los principios universales. ¿Y por qué sufrimos? Por la ignorancia. Por esto. Porque no somos conscientes. El no ser consciente, el no tener autoconciencia y el no, por ejemplo, venir o estudiar metafísica, asimilarla, practicarla y demás, eso es ignorancia. Porque tú puedes practicar una religión, la que tú quieras, pero tú tienes que saber qué es esa religión, ¿entiendes? Tú tienes que saber lo que es la metafísica, que por supuesto no es una religión, ni una práctica filosófica, ni es una escuela, ni es nada, ¿de acuerdo? Pero tienes que la ignorancia es lo que a ti te hace sufrir, porque si tú no sabes decretar, tú no sabes, estás sufriendo. Dios mío, ¿por qué me ha venido esto? Porque estoy siempre enferma, porque mi vecino tiene dinero y yo no, si trabajamos en el mismo sitio. Eso suele pasar, porque tu vecino a lo mejor tiene una conciencia que tú no la tienes. ¿De acuerdo? Bien. Uno de los objetivos puede es ser positivo, ¿vale? Que eso se aplica mediante la ley del mentalismo, que es una de las clases. Después, el segundo objetivo es nuestro ser interno, practicar la presencia de Dios en mí. Traer la presencia de Dios en mí. Lo que es, y los que llevan aquí más tiempo, lo que es la mágica presencia de Dios en ti. Y que así es como decretamos. ¿Y quién es Dios? Yo soy. Cuando, bueno, vamos a ir mezclando un poquito aquí. Cuando Dios se le presentó a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, ¿quién eres? ¿Qué le respondió? Yo soy el que yo soy. O yo soy el que soy. Entonces, Dios es el yo soy. Entonces, nosotros ponemos en práctica la presencia yo soy, que es Dios. ¿Vale? Después, pues, conocer lo que... En ese de eso, en vez de decir yo soy, también podemos decir los 7 aspectos, ¿no? Yo soy amor, yo soy salud, yo soy bondad. Sí, eso ya para integrarlo un poco cuando mejor, tú decretas,
pues decreta pues todo lo que es positivo, que de hecho ahí le pone que uno de los objetivos es ser positivo. Mediante el elementalismo, yo soy bondad, yo soy, y siempre que haces un decreto dice, yo soy, o amada divina presencia, yo soy en mí. ¿Entiendes? Que eso ya se verán en los decretos que vienen. Entonces, practicar los 7 aspectos de Dios, los 7 rayos, ¿vale? También la práctica de lo que son los 7 principios universales o las 7 leyes universales. Practicar la llama violeta, que es la llama o el rayo de la transmutación y del perdón divino. Bien, entonces también debemos de conocer lo que es la enseñanza de los maestros, lo que se llaman maestros ascendidos o maestros de sabiduría. Por ejemplo, pues de Saint Germain, que es el maestro de la llama violeta, Kutumi, Serapis Bey, que es el director del rayo blanco. Entonces, todas esas enseñanzas tenemos que conocerlas, ¿vale? Que eso viene, por ejemplo, lo de conocer la enseñanza de los maestros de sabiduría, el propósito que los maestros conocen y sirven, ¿vale? Eso viene en la gran invocación. ¿Y los grandes maestros ascendidos fueron personajes físicos? Sí. ¿Todos? Jesús, por ejemplo, el Buda, sí. Jesús, Buda, Saint Germain también, ¿no? Saint Germain, todos fueron. Todos. Serapis Bey fue un maestro de Kutumi, todo. Kutumi, todo. Son seres encarnados que han venido para cumplir una misión y que incluso han tenido varias encarnaciones. San Francisco de Asís era Kutumi. Se encarnó como San Francisco de Asís. Y San Germain fue Napoleón también, ¿no? San Germain fue Napoleón. Bien. Entonces, han tenido varias reencarnaciones, han venido con un propósito, evidentemente. Entre ellos la del Maestro Jesús, que también se estudiaba. El Maestro Jesús, que también se estudia. ¿Entiendes? Entonces, hay que conocer las enseñanzas de esos maestros, porque han venido con un propósito. ¿Entiendes? Se han encarnado con un propósito. ¿Vale? Y bueno, otro de los objetivos es facilitar la metafísica. Es lo que estuvimos hablando antes, ¿no? De que bueno, si tú tienes la oportunidad de enseñar o facilitar metafísica, pues también es un objetivo, ¿vale? Bueno, y todos estos objetivos se sintetizan en una sola cosa, el ser positivo, en el positivismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a hacer un decreto, ¿de acuerdo? Todo al unísono. Pensar, sentir, decretar y practicar con los objetivos de la metafísica me mantiene en el reino celestial en paz y en armonía. Esto se repite, si estás en tu casa, ya se lo pasaré por el grupo y demás. Lo practicáis pues 3 veces, lo decís, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos, sentimos, decretamos y actuamos, que es la acción, actuar, practicar, eso me mantiene en un nivel de conciencia mucho más elevado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué no es objetivo de la metafísica? Pues que no es una religión, que no vamos a enseñar la metafísica como una religión, que no podemos imponer criterios propios, es decir, ¿por qué esto? Pues porque yo lo digo, y ya está, esto es así porque yo lo digo, Explicación. y ya está,
sin explicación. Yo no puedo imponer mi criterio. Yo pienso que el maestro ascendido tal, ese es tu criterio, tú no me lo puedes imponer a mí. ¿Entiendes? No obedecer a los maestros de sabiduría, por ejemplo. Practicar las adivinaciones, la práctica de canalizaciones, las supersticiones y por supuesto no criticar, no robar, no estafar, no mentir y sigue la lista de cosas tóxicas que no debemos de hacer, ¿no? Todo esto pues es tóxico, ¿no? O sea, el mentir, el robar, criticar. Todo esto pues es tóxico, ¿vale? Entonces, dentro de los pilares, el tercer apartado es pilares de la metafísica. ¿Qué pilares tiene la metafísica? O digamos, no qué pilares tiene los pilares de la metafísica, valga la redundancia, sino qué pilares tiene la plataforma de la metafísica. Pues el mentalismo es el ser interno, son los 7 rayos y la llama violeta, ¿vale? Porque los pilares de la metafísica en realidad eran 4 pilares de la metafísica, o sea, la metafísica eran 4 pilares. Pilares de la metafísica, 7 rayos, metafísica avanzada y fundamento. Pero dentro de los pilares está de la plataforma lo que es el mentalismo, el ser interno, los 7 rayos y la llama violeta, ¿vale? Que se estudian por separado. Ya os daré unas hojas en la que vienen los distintos, digamos, las distintas clases, ¿no? De todo esto. Dentro de lo que es el ser interno se estudia el Cristo y el yo soy, ¿vale? Por los 7 rayos, como os dije antes, de una forma menos concreta que el pilar de los 7 rayos y la llama violeta. Bueno, mentalismo, vamos a ver, la ley del mentalismo es la primera ley del principio, de los 7 principios universales, ¿vale? Y entonces todo esto, lo que es mentalismo, se puede encontrar en pilares de la metafísica, se puede encontrar en el compendio, o hay un libro que es el Kybalión, que es donde vienen los 7 principios universales del Mestre Miguel, ¿vale? Después, el ser interno es el estudio y la práctica de nuestro Cristo interno, es la presencia del yo soy, que como he dicho, yo soy el que yo soy, Dios, es la práctica de Dios en mí, ¿vale? Vamos a seguir utilizando Dios, Cristo, vamos a seguir utilizando siempre y cuando algunos no tengáis problemas en ese sentido. Ustedes me decís, oye, pues yo no soy creyente. Bueno, pues si tú no eres creyente, vamos a llamarle ser interno, para que esa persona pues no se sienta incómoda, ¿vale? Después, los 7 rayos son los 7 aspectos de Dios, o ser universal, y aquí pues estudian los maestros de sabiduría que lo dirigen, ¿vale? Sus Elohines y demás. Y después la llama violeta, estudiamos el amor divino, la compasión, el perdón, la transmutación del karma negativo y el orden ceremonial, ¿vale? Porque una de las cosas que del maestro San Germain es el orden ceremonial, ¿de acuerdo? Bueno, el cuarto punto, que es cómo se aprende la metafísica. La metafísica primero se aprende observando todo lo que hay en nuestro alrededor, observando a las personas. La segunda
cosas con lo que se aprende en metafísica es investigando. Investigando, pues cómo hacerlo, ¿ves? Y cada vez, y conforme vas investigando, más te das cuenta de lo que estuvimos hablando anteriormente. Es decir, cuanto más sé, Sí. más cuenta me doy que no sé. ¿Vale? Pero hay que investigar sobre muchas cosas. Porque aunque es metafísica, la metafísica actual también estudia parte física. Que por ejemplo nosotros tenemos lo que es metafísica y neurociencia, que estudiamos el inconsciente mismo, lo que es el cerebro, ¿entiendes? Entonces, porque coge de todo, ¿vale? Después, pues con la instrucción, ¿vale? Pues eso, pues viniendo a charlas, a conferencias, a clases, a talleres, ¿entiendes? Y otra de las formas es, pues, la lectura, estudiando. Pero hay una forma de que se aprende metafísica que es muy sutil, que es por radiación y por vibración. Esto no requiere ningún tipo de esfuerzo. Si tú eres positiva, ¿vale? Tú, la persona que tiene al lado, te ve que eres positiva, que eres feliz, ¿vale? Y tú le dices, pues mira, porque estudio metafísica o porque, pues toma, como dice Sol, toma un librito de metafísica, le regalas un libro. Siempre se va quedando grabado en el cerebro la metafísica. Si alguien, tú por radiación, eres feliz, todo el que esté a tu lado quiere captar el por qué tú eres feliz. ¿Entiendes? Entonces es una forma, y si tú le hablas del por qué eres feliz, de la práctica, de la metafísica, algo se le va grabando en la mente. ¿Entiendes? El que yo os esté dando la charla, seguramente a lo mejor de toda la parafernalia que yo os estoy contando, cuando salgáis no os acordáis nada, pero algo se os ha grabado en la mente. Algo queda en el inconsciente. Que eso, cuando tú vayas en tu vida diaria, dirás, oye, ¿y por qué no me he enfadado cuando esta persona me ha insultado? Por ejemplo, ¿no? Cuando ya demos clases más avanzadas, ¿no? Yo, ¿por qué no me he enfadado si esta persona me ha insultado? No sé si me vais comprendiendo. Entonces, esta es la forma más sutil, más natural que hay de aprender metafísica, ¿vale? Por la vibración, por los sentimientos. Y porque se te va quedando inconscientemente grabado en la mente, ¿vale? Bueno, pues otro decreto que también se puede hacer al principio, que es, lo decimos, pensar, sentir, decretar con los pilares de la metafísica me dan la seguridad en Dios, lo que Dios desea para mí. Dios siempre va a desear el bien para ti, siempre. ¿Qué falta el 21? Aquí llegamos un poquito a lo más lioso, ¿vale? El número 7 en numerología significa totalidad. El número 7, ¿vale? Entonces, nuestra vida está marcada por el número 7. Los 7 días de la semana, los 7 cuerpos, que ya los estudiaremos, los 7 planos, los 7 aspectos de Dios, son los rayos, los 7 principios universales, las 7 notas musicales,
los 7 planetas sagrados, los 7 chuanes de los rayos, los 7 Elohim de los rayos, los 7 arcángeles, son 7, las 7 iglesias del Apocalipsis, y así podríamos seguir. Con el arco iris. En nuestra vida, los 7 colores del arco iris, que son los colores De los 7 rayos. de los 7 rayos, por eso decimos vestir como el arco iris. Cada Cada día de la Cada semana. rayo tiene un día de la Los semana. 7 Pero eso ya, Los 7 chakras los 7 principales. chakras, o sea, casi podemos seguir. Nuestra vida está marcada por el número 7. Voy a comprar un cupón de Vale. 7 hoy. Además, si os dais cuenta, el 2023 es la totalidad. Claro, da 7 en numerología. 2023. 2 son 4 y 3, 7. Es la totalidad. ¿Vale? En numerología es la totalidad. Pues me voy a comprar 22, 37. Vale. Es tu año. Es tu año, claro. Pues decrétalo. Trabájatelo. Ya está decretado. Entonces, ¿qué es el factor 21? Vamos a ver. 7 por 3, 21. No. Vamos, si Pitágoras no ha fallado, 7 por 3, 21. ¿Vale? Entonces son los 7 aspectos de Dios, los 7 rayos, los 7 principios o leyes universales y los 7 cuerpos o envolturas que tenemos. ¿Vale? Eso se estudiará más adelante. Tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo etérico, tenemos el cuerpo emocional, tenemos el cuerpo astral, El mental. tenemos 7 cuerpos y hay 7 planos. ¿Eh? Pero eso ya se estudia más adelante. Al final tenemos Entonces, muchas cosas, ¿eh? Los 7 aspectos, los 7 principios y los 7 cuerpos. Entonces, esta es la plataforma, tenemos el mentalismo, el ser interno, y este es el factor 21. ¿Vale? El factor 21 son los 7 aspectos de Dios, los 7 cuerpos y los 7 principios universales. Que evidentemente el mentalismo está en todo ello. Pero bueno. Entonces, esto es muy importante, porque todo esto los pilares, el factor 21, es la enseñanza básica y permanente en metafísica. Esto lo tiene que saber todo metafísico. Tenga el nivel que tenga. Esté en el piso 140 de la Torre de Dubái o esté en el primer piso o en el sótano, porque hasta el sótano tiene que tener sus pilares. ¿Vale? Da igual el nivel. No hay que ser Rubén, no hay que ser Diego, no hay que ser... Da igual. Esto hay que tenerlo siempre, permanentemente en nuestra vida. Bueno, que la enseñanza metafísica es una enseñanza libre, la puede estudiar cualquiera, da igual que no hay restricciones, no hay prohibiciones, que el grupo puede entrar cualquier persona a las conferencias, está... Por supuesto, lo que es el libre albedrío. El que quiere viene y el que no quiere no viene. Aquí no se esfuerza a nadie. ¿Vale? Aquí no se esfuerza absolutamente a nadie. No hay distinciones de sexo, de raza, de religión. Lo mismo puede estar aquí un islámico, que puede estar un judío, que puede estar un católico, un sacerdote, pues está quien quiera recibir de verdad la enseñanza, el conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo se expande la metafísica? La metafísica se expande sola. No hace falta
solamente se anuncia, pues bueno, por los grupos y demás, o por carteles cuando hay una actividad, que venga cualquier facilitador del extranjero, pues se pone un cartel, ya está diciendo el lugar y la hora. El que quiere viene y el que no quiere no viene. O por ejemplo en el grupo se pone el cartel y ya está. Y de boca a boca, el producto y el comercio se vende de boca en boca. Tú le das al botoncito de satisfecho cuando te hacen la encuesta y punto. Es lo único. No hay que hacer propaganda, no hay que hacer nada, sino simplemente poner en determinados sitios los carteles y que la gente asista. Que quiera asistir, por supuesto. ¿Entiendes? Entonces se expande sola. Y si a la gente le gusta, pues la gente le da al clip y el boca a boca es como mejor se vende un producto. Eso es como se expande la metafísica, con mucho permiso. A darme un buchito de agua. Entonces, pues bueno, pues no hay cosa mejor y mejor propaganda que un cliente satisfecho, ¿vale? Otro pequeño decreto, ¿vale? Vamos a eso. Los objetivos y pilares de la metafísica inundan mi ser y se expanden en el mundo, activando la autoconciencia interna y transmutando el mal y bendiciendo el bien. ¿Vale? Bueno, una de las cuestiones que se plantea a la gente, que es muy importante, que si la metafísica es una enseñanza espiritual o es una enseñanza física, ¿de qué va? ¿No? ¿De qué va la metafísica? Si esto es todo espiritual y demás, ¿no? Bueno, pues como he dicho, es ecléctica, coge tanto de filosofía como de religiones, entonces va cogiendo todo lo que beneficia al ser humano, ¿vale? Todo lo que hace crecer al ser humano, ya sea del budismo, ya sea de la religión que sea o de la filosofía que sea, se incluye en la metafísica, ¿vale? Entonces, esto es una de las cuestiones que la metafísica intenta unir la filosofía y la religión con la ciencia. Pero no vamos a olvidar la ciencia, porque ahora hay muchísimos avances, que si la física cuántica, que si la neurociencia, todo eso explica mucho sobre muchos conceptos y antes veía un rayo y decía, ¡ay Dios, que nos va a castigar! La gente, hoy en día, todo lo que parecía en el medievo mágico o que te lo mandaba Dios, hoy en día tiene sus explicaciones científicas. Entonces todo eso va evolucionando. La ciencia evidentemente ha evolucionado bastante. Entonces ahora, antes la ciencia y la religión y la filosofía y demás estaban como peleados. Todo, ¿no? Esto es mano de Dios, esto es la ciencia, bueno, te cremaban por brujería, ¿no? En la Edad Media. Ya hoy en día, gracias a Dios, no. Entonces, pues bueno, eso es lo que intenta la metafísica, unir lo que es la filosofía, la religión y la ciencia. Que la ciencia no tiene por qué estar excluida. ¿Entiendes? Pero la ciencia lo que pasa es que tiene siempre que demostrar y no creer lo no La visible. ciencia demuestra,
Pero cuando la ciencia, vale que hay conceptos que la ciencia no admite, pero cuando se hablaba de la partícula de Dios, pues, se hablaba de cosmogénesis, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, la ciencia era muy reacia. Pero ¿qué pasa? Que la ciencia está dando marcha atrás en muchos aspectos. Porque ahora mismo la ciencia tiene, por ejemplo, la física cuántica, que ha dado lugar a explicar lo del Big Bang, lo del Big Bang, Sí, el- sí, la pregunta. La Francia. Entonces, ya ahí ha dado un paso para explicar un poco el origen del universo. ¿Entiendes? Entonces, la metafísica y otras filosofías también esotéricas, pues ya tienen ahí una base de cuando ellos explicaban el Big Bang, que le daban ciertos nombres. Ahora la ciencia lo está demostrando con la física cuántica, ¿entiendes? O sea, que ya no están tan, digamos, peleadas. Sí, yo referí a eso, que antes la ciencia necesitaba demostrar Claro. materialmente las cosas para decir que eran Sí, la ciertas. ciencia generalmente te suele demostrar. Y ahora está demostrando muchas cosas que antes, pues bueno, le decía a la religión, por ejemplo, o a la filosofía, decían no. Y ahora pues se están demostrando, ¿no? Leí por un libro, Mati, por ahí algo, no recuerdo bien, que un espiritual hablaba con un científico o un, Sí. o un cirujano, diciéndole que los pensamientos, o sea, lo que no se veía que existía, ¿no? Entonces decía el otro, si tú eres cirujano y abres la cabeza, tú ves los pensamientos. Claro, Y dice, no, dice, eso no significa que no existan. Una manera de explicar un espiritual a un Esa- científico que aunque no lo Exactamente. veas, materialmente sí existe. claro. O cuando un cirujano cardíaco te abre el corazón, ¿tú ves los sentimientos? No, pero ¿El existe. amor? No, pero está el corazón. Pero existe. Te está abriendo el corazón. No te puede demostrar nada, te va a demostrar que la válvula tal y tal y tal está jodida. Pero los sentimientos existen, el amor existe, los pensamientos existen, Ese ejemplo es muy bueno para poder entender. efectivamente. O sea, a lo mejor la ciencia no puede demostrar estas cosas, pero sí puede demostrar otras. ¿Entiendes? Bueno, entonces cuando se cuestiona de que si es una religión, es espiritual, es material, da igual, porque lo que sí es cierto que todo es energía. Todo es energía. No hay otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la materia es energía densa. Esto es energía densa. Y el espíritu es esto, pero más sutil. No sé si me explico. Sí, la materia. Espíritu es una energía sutil y la materia es una energía densa. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros? El cuerpo físico que tenemos es energía densa, pero nosotros tenemos un cuerpo etérico, un cuerpo astral, que es energía más sutil. ¿Me vais comprendiendo? Sí. Pero soy yo. ¿La meditación puede ayudar a comunicar mi cuerpo denso con mi cuerpo sutil? La meditación lo que te va a ayudar es a vamos a ver, tu pregunta es a conectar Sí. tu cuerpo sutil, o sea, vamos a entender, ¿no? Tu cuerpo astral con tu cuerpo físico, ¿no? Ujú. ¿Esa es tu pregunta? No, bueno, no exactamente, sino yo estoy en mi cuerpo físico
y puedo sentir en el cuerpo físico la densidad de la que tú hablas, pues a través de la enfermedad, un dolor de cabeza o un sentimiento, bueno, da igual. Cuando entras en la meditación, llega un momento en que a través de ese silencio meditativo y de intentar el no pensar, conectas con algo más. Entonces, ese Tu conciencia algo más con el que superior. conectas, para mí puede ser ese espíritu como energía más sutil, que es mi propio espíritu, digo. Claro. Entonces, es como una vía de comunicación, ¿no? No es una vía de comunicación, es lo mismo. Lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Cuando tú haces meditación, tú tienes una conciencia, porque una de las cosas es la observación interna tuya, de tu cuerpo físico, hacer una meditación de conciencia superior. Es la conciencia superior. O sea, no hay que... Cuando tú meditas, por ejemplo, tú dices, en una enfermedad, ¿no? Tú lo que meditas es hacer una introspección y tú meditas el por qué tienes esa enfermedad. ¿Cómo puedes sanar esa enfermedad? Entonces llegas a un estado de conciencia, de paz, de armonía, de tranquilidad, de serenidad, que el dolor desaparece. No sé si me explico. O sea, el meditar lo que te hace llevar la conciencia superior. ¿Vale? Entonces, cuando tú has hecho una introspección y tú has meditado sobre tu cuerpo físico, al ser una conciencia superior, el dolor desaparece. Más o menos. Y sobre todo una de las cosas que al meditar debes de aprender es por qué he enfermado. ¿Vale? Sí, Entonces, ha quedado... sí, por lo que usted ha explicado, es decir, poner en el estado de, en vez de densificarse, es ponerse más sutil. Cuando tú meditas, Sí. tú estás emitiendo unas vibraciones más sutiles, ¿vale? O sea, tú tienes tu cuerpo físico y tú estás utilizando tu conciencia superior, el autoconocimiento, la meditación, pero tú meditas, porque meditar no es sentarse, quedarse con la mente en blanco. Eso no es meditación. Meditación es que tú, por ejemplo, tengas un problema de enfermedad en tu cuerpo físico, o tengas un problema de carencia económica. Entonces, meditar sobre eso y decir, vamos a ver, ¿en qué estoy fallando? Entonces, cuando tú reconoces ciertas cosas en la meditación, estás emitiendo a tus células de tu cuerpo una vibración. Cuando tú utilizas el positivismo en esa meditación, pues te puedes hacer una meditación y irte por los cerros de Úbeda, pero cuando tú estás meditando y estás utilizando el pensamiento positivo, tú estás emitiendo una vibración y le estás mandando una orden a tus células que a ti se te puede sanar ciertas enfermedades. Vale, de acuerdo. Entonces es decir que la célula en sí también está compuesta de materia y energía sutil. Entiendo, sí. Es materia porque es una célula, es algo físico, Sí. pero está recibiendo una vibración. Tu ADN, tu célula y demás está recibiendo una vibración. O información también, ¿no? Una información, claro. Si es que- estamos hablando de una enfermedad, se conecta con la salud, le está mandando esa vibración a la célula. Porque dice, háblale a tu cuerpo, le estás hablando a tu célula.
Si nos castigamos, estoy gorda, estoy no sé cuánto. Claro. Va a absorber esa Claro, energía negativa. entonces Claro. hablarle Claro. positiva. Que está mala la barriga, por ejemplo, tócate la barriga, sé consciente, ve al sitio Claro, específico. sí, ahí le da Si lo tiene como- localizado, claro. Tú puedes estar en la cocina guisando y estar meditando. Claro, también, hasta limpiando. Y hasta limpiando puedes estar meditando. Y además te voy a decir una cosa, cuando estás guisando y estás meditando, te sabe hasta más rica la comida. Pero a ti, entonces hay varias maneras de meditar, ¿no? Porque yo al revés de lo que tú estás diciendo, yo mis meditaciones son procurar dejar la mente en blanco. Eso es Pero Es ese es que, el error. es que eso no es meditar. No, No, Eso es otro imposible. tipo. Eso es no otro es meditar. nivel. La mente, mira, vamos a ver. Eso es La difícil. mente jamás, eso es mentira. La mente jamás puede estar en blanco. Porque en la mente te están pasando por segundo millones de Es información. que no se queda nunca en No se blanco, queda, siempre se se queda. mete algo. Es lo que te iba a decir Nunca. ahora. Nunca. pero, A ti se te pueden poner los ojos en blanco, pero la mente... pero a ver, yo me refiero a que cuando tú haces, por ejemplo, yo que he estado en yoga, cuando tú haces la relajación, digamos, que dice la meditación, en realidad es la relajación, porque tú lo que intentas es dejar la mente en blanco, pero para relajarte. Es diferente a lo que es meditar sobre lo que es una dolencia, una enfermedad, es Pero que diferente. es Y difícil. cuando tú ser- estás haciendo eso... Bueno, pero se consigue, ¿eh? Cuando Se tú- consigue cuando y te tú estás- transporta muchas veces, ¿eh? A mí Cuando se me ha ido tú- una hora y no me he dado ni cuenta dónde estaba. Sí, pero eso es un concepto, el tiempo y el espacio no es. Pero bueno, eso ya entra en palabras mayores. Sí, ya. Pero te voy a decir una cosa, si en tu mente por segundo están pasando millones de información, porque yo estoy hablando contigo y estoy viendo aquella pizarra de allí, Ya, ya. y si tú te pones a meditar y de buenas a primeras te pasa por la cabeza el pensamiento de la 20.000 de la cosas. joya por culo de tu vecina. De que ladra el perro, de que como no sabe que te vaya al campo. Entonces, ¿qué mente en blanco medio ha de la dejado? montaña. A ti lo que pasa es que cuando estás tan relajado se te ponen los ojos en blanco, eso sí. Ahí te lo admito. Sí que es verdad que, hombre, sí, te pone una musiquita de fondo, te pone, por Te- ejemplo, yo siempre me he Te puesto relajas, pero si te das cuenta, en algún momento determinado de esa relajación, por muy relajada que esté, te dice, uy, de la gran puta de mi vecina que me ha dado hoy. A ver si la veo, se va entera mañana. Pasan millones de información. Sí, te vienen Por imágenes, segundo. incluso si lo miras y dices, ¿qué es? Entonces, lo de dejarla ver, eso no es meditar. Meditar es decir, tengo un conflicto, voy a meditar sobre ese conflicto, ya sea escasez de dinero, por ejemplo, la carencia. Voy a meditar, ¿por qué tengo esta carencia? Si mi vecino de al lado trabaja en el mismo sitio que yo y tiene 2 pedazos de coche y yo no llego a final de mes. Bueno, pues a lo mejor es que come peor. Pero bueno, a lo que me A lo mejor tú comes carne y él no. pero vamos a ver. Por decir algo, por decir algo. A lo que me vengo a referir. Entonces, cuando tú tienes carencia, lo que tienes que meditar no es dejar la mente en blanco y los ojos en Ya blanco. sobre el decir, problema o sobre... decir, vamos a ver, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué tengo esta carencia? A lo mejor resulta de que al meditar en eso tu inconsciente te saca un problema que te hace ver el porqué. Porque el meditar es traer al consciente Lo inconsciente. lo que tienes en el inconsciente. Y por eso muchas veces no nos gusta meditar. No resulta incómodo, claro. Sí, sí. Porque sacamos al consciente todo lo que tenemos en el inconsciente que no nos gusta. Y que muchas veces no entendemos. Y que muchas veces no entendemos también. Del por qué. Porque a lo mejor no lo trae de esta vida, lo trae de otra. Pues traemos karma positivo, pero también traemos karma negativo. Y tú dices, bueno, pero a lo mejor tú en la meditación no vas a saber que eso viene de... Pero a lo mejor dices tú,
oye, es que yo he estado derrochando lo que he ganado. Pues normal que tenga ahora carencia. Entonces es meditar en esa, digamos, aspecto de tu vida que es desarmónico, ¿eh? Porque no vamos a decir la palabra problema, que le quitamos poder. Es pensar en ese estado desarmónico que tú tienes, buscar el porqué y buscar una solución, tener la suficiente claridad mental para buscar una solución, ya sea con decretos, ya sea por cualquier tipo de medio. Eso es meditar. No ponerte ahí en flor de loto, dejar la mente en blanco, los ojos en chiribiri, no. La mente Son las 8:30. es una computadora. Te lo digo porque Sí. tiene No, que- ya vamos a terminar. lo de la aportación. Sí, ya vamos a terminar. Eso, la mente es un ordenador. Tiene información por un tubo. Vamos, no es un ordenador, es un disco de 18.000 terabytes. Hasta durmiendo no para, bum, bum. Hasta durmiendo, porque a ti te sucede algo y dices, uy, he soñado. Pero mira, he soñado que me parece que la conversación que tuve con fulanita y resulta que has tenido un sueño. O estás soñando cualquier cosa. Es que ni siquiera dormida. Tienes la mente en blanco. Sí, soñando arreglas cosas. A veces te levantas Claro. de un sueño reparador. Te dan dices, mensajes. "Oh, Claro. bien". Claro, porque es que además muchas veces cuando estás durmiendo te viene cosas del inconsciente, ¿entiendes? Además, si le preguntas a Alicia, tú yo soy, te acuestas Sobre todo eso. consciente, te acuestas, respira profundo, le preguntas a tú yo soy. Mira, tengo mándame un mensaje, yo les acepto. Mándame un mensaje. Yo le digo, pónmelo fácil, porque hay veces que no me entero. No sé descifrarlo, te lo digo. Sí. Pero por favor, te lo pido, mándamelo fácil. Por sueño. Hay veces que va por la calle y un cartel te dice, ¡plah! Y dices, uy, Es verdad. y te da ese Sí, morbo, sí, sí, sí. parece que está hecho para mí. Bueno, claro, hay que estar pendiente de las señales. Claro. Si tú no estás Exacto. pendiente de las Pues señales, ese no yo las ves. soy, claro, ese yo interno, pregúntale a él. Porque Ese pregúntale a yo ella, que- ella como amiga, oye, ¿qué problema? Ella que sabe, ni yo. Tú yo soy el que sabe lo que tú necesitas. Claro. ¿Sí o no? Ah, no, Muchas hablo con él veces, por las noches. muchas veces nos desahogamos con el que está al lado, con el amigo, con lo que sea, Claro. pero no nos desahogamos con nosotros Claro, mismos. el amigo que sabe. Buscamos ayuda Fuera. fuera, por eso es una enseñanza interna, de adentro afuera. Buscamos ayuda en la amiga cuando en realidad te tienes que sentar, meditar y buscar la ayuda en ti misma. Eso es lo que nos han Vamos, enseñado. aquí toda la vida. está muy bien charlar con los amigos, desahogarte con tus amistades, todo eso está muy bien. Pero por eso digo que meditar, no todo el mundo quiere meditar, ¿eh? Porque sacas al consciente lo que hay en el inconsciente. Entonces sería ya que como que entiendo yo, no resumiendo, sería autorresponsabilidad. Por ejemplo, me pasa cosas- Autoconciencia. De ti mismo. Sí, y de ti también mismo. el trabajo personal. Claro, Cada un trabajo día- personal. Y todas las horas prácticamente, ¿no? Sería eso. Sería una autoconciencia. Cuando tú meditas y cuando tú te conoces, cuando tú... es una autoconciencia. Ser autorresponsable de cada uno de ellos. Claro, de la Exactamente. responsabilidad personal de Es que es tu encargarse yo, de la vida. es ya, tu yo, ¿no? es tu yo. Claro, ya no hay un Dios que hay que... Por eso cuidar, digo que el ¿no? desenvolvimiento de toda esta experiencia lo que te hace es un cambio de conciencia. Y dejas de sufrir. Sí, se nos ha Sí. gustado. ¿Entiendes? Es un cambio de conciencia. Entonces vas adquiriendo autoconciencia. ¿Entiendes? Entonces, hablando de lo que estábamos hablando, de que si es espiritual,
que es energía, da igual, la llamen una enseñanza espiritual, una enseñanza material, da igual, porque a fin de cuentas todo es energía, una más densa y una más sutil, ¿vale? Entonces, lo que sí eso que tenemos que tener presente, de que sea material o que sea espiritual o que sea lo que sea, como las quieran llamar, lo que hay es que practicarla, interiorizarla, ¿eh? Y entenderla, comprenderla. Eso es lo importante. Ahí está el meollo de toda enseñanza. ¿Vale? ¿Preguntas? Ya te han preguntado. ¿Ya han preguntado? La hemos ido haciendo sobre la marcha, ¿verdad? Sobre la marcha, sí. Bueno, yo tengo una. Cuando has dicho antes que no es metafísica, Sí. me ha llamado la atención que ponía una de las frases que no es canalizaciones. Sí, eso también. Entonces, como ahora mucha gente canaliza, Sí, pues eso, porque sí, eso dicen. si Ellos. por ejemplo el maestro San Germain y toda esta gente, seguramente ellos también canalizarán. ¿Qué es canalizar? Canalizar es como tener como una inspiración divina. Decir, a través de los yo estoy en mi casa con el maestro Saint Germain y me está diciendo lo que tengo que escribir. Inspira. ¿no? No, la misma Connie Méndez decía que Saint Germain en una de todas. No, vamos a ver. Explícamelo. Vamos a ver. Cuando tú, vamos a ver, no comparé a Connie, vamos a ver. Cuando tú estás en un estado muy, muy superior de conciencia, estás en el plano de la perfección, de la armonía, de la paz y demás, sí puedes llegar o puede venir tu maestro, pero el maestro no te va a dictar un libro. Hay mucha gente, he escrito un libro porque me lo ha dicho en internet, te habla el maestro, no sé qué, no sé cuánto. Los maestros no están para eso, empezando por ahí. Sí es cierto que te lo puedes encontrar cuando tú estás en un estado, como dice Rubén, también te puedes encontrar un ángel. Cuando tú estás en un estado muy elevado, estás en el plano de la paz, de la armonía y todo eso, de la perfección. Sí es verdad que puedes verlos. El que escribió La mágica presencia y los misterios desvelados, se le presentó Saint Germain en el Monte Sacha. ¿Te acuerdas que Francisco nos hablaba del tema de los misterios? Se le presentó Saint Germain. Pero un maestro no viene. Por mucho que tú medites, por mucho que tú eso, te viene y te dice, mira, escríbeme esto. Porque así la gente... Canalización por Arrael, no sé qué, no sé cuánto, amados hermanos. Los maestros no están para eso. Verás, que puede haber canalizaciones. Yo no lo sé. A lo mejor, como lo dicen los gallegos, a ver las ailas. No lo sé. Pero realmente la función de los maestros no es esa. Hay, por ejemplo, personas que han vivido físicamente en la época de ciertos maestros, con el Moria, con Saint Germain, vivía la señora Blavatsky, por ejemplo, en la misma época. Además, esa señora vivía en la... era de la nobleza rusa. Pues esa señora se codeaba con el conde de Saint Germain, con el Moria,
Entonces, a esa persona sí le ordenaron, a esa persona que creara una cierta escuela. ¿Entiendes? También existen, y está en el Museo Británico, la Carta de los Maestros, escrita en esa época, a determinados contemporáneos suyos. ¿Me explico? Pero que a ti se te canalice un tal Azrael de no sé qué, que nadie sabe quién coño es, y que te suelta en internet: amado hermano, vengo para deciros que vengo de las playas de paz. Eso suena un poco a... no sé. ¿Cómo? Hay mucho por descubrir y por... ¿Entiendes? Que sí, que las playas pueden existir. ¿no? De hecho, Sanat Kumara era de Venus. Y eso se sabe. La de intraterrena y tantas cosas por ahí que no sabemos. Verás tú, Esa que nos gente queda viene de- tanto por descubrir que, bueno, ya necesitaríamos pues como 300 encarnaciones para descubrir todo lo que hay. Yo no pienso venir más, ¿eh? O sea que, Va a venir como mosca. verás tú. Y además cojonera. Y además cojonera. Escuchando un vídeo el otro día más. Un segundo. Decía uno, menos mal que no hemos decidido vivir como moscas. Dice, pero una mosca tiene un día de vida. Y si encima tiene un mal día, la carga la vida. Oh, Bueno, pues nosotros tenemos más días. Pues la próxima actividad, Ay, como información, el que quiera venir que venga y el que no. Son los 7 fundamentos divinos. ¿11? Sí, Ah, sí. 7. vale, que he visto 12, he visto 12. ¿está enterado o no? El sábado 11 de marzo. Ay, Los 7 fundamentos divinos. Que ya oh, ya venimos divinas, ya venimos divinas. os voy a abrir un poquito boca. Hablamos de Dios. Hablamos del concepto inmaculado. Hablamos de la armonía. Ven preparadas. Hablamos del plan divino de perfección. Hablamos del cielo. O sea, que os abro un poquito la boca por si queréis saber algo de todo eso. ¿De acuerdo? Y pues será aquí mismo, ya se os enviará el cartel de cuando es la sala. ¿Para el mes que viene? En marzo. En marzo. Es una clase al mes. Este médico, pero sí, aquí, ¿no? No, es que también coincide en sábado 11. Es que el problema de que esté tan cerca, por ejemplo, la de Sol con la mía, es que marzo es un mes más corto. Si el jueves tenemos con Sol clase, no la iba a dar sábado. Entonces tendría que ser para el otro sábado. El otro sábado resulta que era el puente de eso. Entonces dijeron la mejor fecha. ¿No? Entonces al ser un mes más corto, pues coincide también el 11 de marzo, el sábado. Y bueno, que eso que os digo que el que quiera venir que venga y que todo. Y vamos a hacer lo que es la práctica de la prosperidad. Vamos a ver, aquí no cobramos nada.